cromosomas más o menos la vimos cuando hablamos de núcleos, ¿se acuerdan? Los distintos tipos de cromosoma por los tamaños y demás. Me importa a mí que sepan bien mitosis y meiosis, y el viernes les voy a traer algunos ejercicios sobre esto, porque hay algunos de ellos que sé que los vi que estaban en los listados que pueden llegar a tomar. Así que bueno, se los voy a traer, ¿les parece bien? Y ustedes, si tienen ejercicio de los que le dieron que les costó, más también. ¿Llegaron a escuchar alguna de las clases? Sí. Yo escuché reproducción, la primera pude escuchar. Y bueno, está bien. Esa estudianla de ahí, fácil, porque es algo más simple, claro. Pero mitosis y meiosis, ¿cuál llegaron? Sí, yo llegué hasta la segunda clase. Sí, profe. ¿Meiosis la escucharon? Sí, no, yo no la escuché. ¿Qué les pareció? ¿Difícil? Si no fui clara, lo siento, se la grabé yo, así que vamos a empezar de vuelta. No. Por eso, pero sí quiero que la critiquen y bueno, porque uno también tiene que mejorar. Así que, nada. Lo que pasa es que la temática de la primera es más fácil. La temática de reproducción está como planteado fácil. El otro como que, yo no lo escuché toda, pero como que era más compleja. Sí, y mitosis es la mitad de la meiosis, así que también. Bueno, les comparto la pantalla. Les cuento, les había subido una presentación que habíamos armado media chiquita y después me acordé que tenía otra que teníamos de unos años anteriores, pero que me gustó más, así que se las cambié por esta que es un poquito más larga, pero está más linda, ¿sí? No sé, es lo que yo creo. Así que por lo menos más contenido para ustedes, porque el otro era mitosis, meiosis, el paralelo y punto. Y eso está también en las fotocopias, así que acá tiene un poquito más. Arrancamos entonces, compartimos la pantalla y bueno, en el fondo también les quiero decir que me alegro que les haya ido la mayoría bien, ¿sí? Al menos están en camino, ¿sí? Eso es lo bueno. Bueno, arrancamos. Ay, no me digan que no bajé la clase. Espérenme un segundito. Estaba seguro que la había bajado. Bueno, es un minuto. ¿Cómo le salió el brownie, profe, el otro día? Perfecto. ¿Tuvo éxito? Sí, total. Así que bueno, espérenme. Ya les busco la clase. Les juro que pensé que la tenía bajada, estoy seguro, la debo haber cerrado. No les mentí, mire, 2015 fue esta presentación. Bueno, ya les conté que hace unos añitos que estoy con esto. Acá estaba bajada, por eso no. Ahí está, ¿la ven? Sí. ¿Se ve? Sí. Bien. Bueno, un poquitito entonces, este tema ya más o menos lo habíamos visto en la clase que vimos núcleo, cuando hablamos del ADN, y que dijimos que el ADN, que estaba formado, ¿se acuerdan?, por la sumatoria de esos nucleótidos, y que cuando veíamos nosotros una cromátide, que era en realidad, no deja de ser parte de un cromosoma, decíamos que estaba formado por diferentes genes. Si bien eso es una molécula de ADN, esa molécula de ADN está formada por una sumatoria de diferentes genes, ¿sí? Cada gen lo que hace es codificar para una determinada proteína. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, un poquitito en forma de resumen, les pusimos que un gen es un segmento de ADN que se obtiene a través de genética molecular o biología molecular,
y que determina las propiedades y características de todo ser vivo. Es lo que dijimos todas estas clases y veníamos mencionando. Un gen codifica para una determinada proteína y cada gen va a codificar para cada carácter, ¿no es cierto? O sea, un gen codifica para el color de ojos, otro gen codifica para, no sé, la producción de una determinada proteína como puede ser la insulina, otro gen codifica para, no sé, el tipo de cabello, la estatura, todas nuestras características, lo que vemos y lo que no vemos está codificado en el ADN. ¿Ustedes a mí me ven o ven la pantalla nada más? Te vemos chiquitita. Bueno. Y vemos la pantalla grande. Está bien. Porque yo a veces muevo las manos y todo y digo, estos me estarán viendo. Ok, listo. Entonces, lo que tenemos que saber un poquito de genes es eso, ¿no es cierto? Que cada gen codifica para una determinada proteína, para un determinado carácter, ¿sí? Y que ese gen se encuentra en un determinado lugar del cromosoma, que es lo que nosotros llamamos locus. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, no? La sumatoria de todo el ADN, todo nuestro caudal genético de cada célula, o sea, de cada individuo, es el genoma, ¿sí? Acuérdense que todas nuestras células tienen los mismos caracteres, o sea, los mismos genes. Acá dice, un ser vivo, dice, su aspecto proviene de la expresión combinada de los genes y del efecto ambiente sobre ellos. O sea, esto es lo que está diciéndole acá, no es nada más y nada menos que nosotros heredamos nuestras características de nuestros progenitores, femenino y masculino, ¿no es cierto? Todos esos genes los tenemos codificados en nuestro genoma. Parte de esos genes se expresan y partes no. Eso hace que haya genes que van a dominar sobre otros. Por ejemplo, vamos a algo más simple, color de ojos. Heredamos de uno de nuestros progenitores ojos marrones, del otro ojos celestes. Nosotros vamos a tener, por la mayoría de nosotros, ojos marrones. ¿Por qué? Porque el color marrón domina sobre el celeste, ¿se entiende? Espérenme que entra alguien a la clase y no quiero que se quede afuera. Ahí está. ¿Se entiende? Entonces, es lo que está diciendo acá. Nuestras características es la expresión de esos genes. Expresión combinada. Podemos expresar un gen de nuestra madre, un gen del padre. ¿Se entiende eso, no es cierto? Y aparte, sobre esos genes hay una influencia del medio ambiente. Todos sabemos que los genéticamente idénticos, las únicas personas genéticamente idénticas son los gemelos. Los mellizos no lo son y los hermanos tampoco, tienen diversidades. Pero ¿qué pasa? Los gemelos, así todo, y por más que tengan los mismos genes, vemos que con el tiempo se van diferenciando en algunos aspectos. ¿Y eso a qué se debe? A la influencia del medio ambiente. Hasta donde están ubicados dentro del vientre materno, hay un efecto diferente de uno sobre el otro, ¿sí? Entonces, bueno, eso quiero que entiendan que no solamente es la genética, sino que también hay una influencia del medio. Cuando hablamos de células, nosotros tenemos dos tipos de células bien diferenciadas. Lo que son las células somáticas, o sea, todas las células que componen el organismo, son células que las llamamos diploide. ¿Por qué le decimos diploide? Porque son las células que tienen el número total de cromosomas de una especie, ¿sí? De los cuales esos cromosomas están dispuestos de a pares. Vamos a hacer un ejemplo con el ser humano y eso lo habrán visto si alguien vio lo que les puse de meiosis cuando hablamos un poco de gametogénesis, ¿no? Cada célula, entonces dijimos que tiene, depende de la especie, un número determinado de cromosomas. El ser humano tiene 46 cromosomas. ¿Qué significa? Que cada persona tiene 46 cromosomas heredados de los padres. Mitad 23 del padre, 23 de la madre, o progenitor masculino, progenitor femenino. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esos genes, cada progenitor va a entregar un gen que la mamá entrega otro que comparte el mismo par. ¿Qué significa eso? Que el cromosoma que me entregó mi papá, o el progenitor masculino, vamos de vuelta, con el que me entregó el progenitor femenino, que comparte el mismo par, ambos llevan llevan información para las mismas características. No tienen que ser idénticas, pero sí las mismas.
Por ejemplo, si esto es un gen, no sé si me ven las manos, si esto es un gen, vamos a poner esta lapicera, este cromosoma que me entregó mi padre o mi progenitor masculino con el que me entregó el progenitor femenino, portan la información para las mismas características, ¿sí? Este pedacito dice color de ojos y este pedacito también, pero este puede decir marrón y este puede decir celeste. La información es para la misma característica, pero no necesariamente son idénticas. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Okay. Sí. Información para la misma característica, pero no necesariamente idéntica. Esos cromosomas que comparten el mismo par, esperen que tengo que admitir a alguien más en la sala, se los llama cromosomas homólogos. O sea, cromosomas que comparten el mismo par son cromosomas homólogos. Uno heredado del progenitor masculino, otro progenitor femenino. ¿Sí? Y cada cromosoma tiene múltiples genes, ¿sí? Acá lo que les está diciendo que las células diploides, o sea, las que tienen pares de cromosomas, dice, están formados por 2 sets cromosómicos o genómicos, uno de cada progenitor. La mayoría, sí, de ellos, bueno, dice, por convención se los denomina como 2N. La forma de llamar a las células diploides es lo mismo que decir 2N. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que, eso dijimos que son todas las células de nuestro organismo tienen la misma cantidad de cromosomas, con excepción de los gametos, o sea, de las células sexuales. De las células sexuales que serían óvulo en los femeninos y espermatozoides en masculinos. ¿Qué característica tiene esto y por qué estas células tienen la mitad de cromosomas? Porque su finalidad es la reproducción. Nosotros necesitamos unir una célula del progenitor masculino más una del progenitor femenino que se fusionan como tal y forman una célula diploide. Y eso hace que conservemos el número de cromosoma por especie. ¿Se entiende? La función que tienen las células gametogénicas, o sea, los óvulos o los espermatozoides, o polen en las plantas, pero que no dejan de ser óvulos y espermatozoides, son células haploides, que las llamamos con la letra N, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si se fijan lo que es en matemática, decimos que 2N, si nosotros dividimos N aquí es igual a la mitad de 2N. ¿Estamos de acuerdo? Se entiende pasaje de término, pero bueno, no vamos a entrar en matemática. Pensemos un poquitito en lo que es la mitad del número de cromosomas. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Profe, ¿podemos repasar otra vez la diferencia entre diploides y haploides? Porque me confundí cuando vi el video. Bueno, quédense con esta idea. Diploide es la célula que tiene el número total de cromosomas de la especie, 2N. Ser humano, 46 cromosomas. ¿Quiénes tienen? ¿Qué células son las diploides? Todas las células del organismo, menos óvulo y espermatozoide. Óvulo o espermatozoide son haploides, tienen la mitad de cromosomas de la especie. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque la función es fecundar. Eso lo vamos a ver cuando veamos meiosis. Partimos de una célula diploide 2N y vamos a terminar en una haploide, o sea, célula N. ¿Sí? Pero ahora lo vamos a ver paso a paso. ¿Les parece bien? Bueno, ¿qué dice acá? Organismos diploides, cada célula del cuerpo o somática del ser humano posee 46 cromosomas que se representan que se presentan de a pares. Es lo que dijimos recién. Cada par de cromosomas se denomina par de cromosomas homólogos. ¿Estamos de acuerdo, no? Así, el ser humano tiene 22 pares homólogos y un par que se llama par sexual, que en las mujeres es XX y en el hombre es XY. ¿Sí? Cada miembro del par proviene de progenitores diferentes, uno del padre y uno de la madre. Tienen la misma forma, estructura y tipo de información, aunque puedan presentar variantes. ¿Se entendió esto, no? Esto es un resumen de lo que les expliqué recién. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Puedo preguntar una preguntita? Sí, dale. Diploide me queda claro y la otra también, pero somáticas son solo las diploides. Sí. Y la otra tiene otro nombre, digamos, como... Sí, células sexuales. Sexuales en vez de somáticas.
Exacto, no confundir con cromosoma sexual, porque ya van a ver que eso es como un trabalengua. Cuando veamos los problemitas el viernes que viene, tienen que tener muy en claro lo que es una célula sexual, que es óvulo o espermatozoide, de un cromosoma sexual, que es el X o el Y. Ok, gracias. ¿Sí? No, Una pero- consulta. Profe, no entendí. Bueno. No, pregunta. No, si las haploides entonces son las células sexuales. Nada más, óvulo o O sea, espermatozoide, no hay otro. y es lo o mismo polen. decir células gametogénicas. Sí, sí. O los gametos, ¿sí? Células sexuales o gametos es lo mismo. Okay. Bueno, acá un poquito lo que le está diciendo es... Pregunta, que- Flor. Sí, ¿qué necesitaba Flor? Quería hacer una pregunta rápida. Si la madre Sí. aporta el cromosoma X y el padre aporta el cromosoma X, ahí es cuando se define que ese individuo es masculino. ¿Así es No, eso? femenino, porque Es XX. femenino. O sea Sí. que la mujer tiene XY y el hombre tiene XX. Si la... No, Al revés. Al la revés. mujer es La XX. La mujer tiene XX y el hombre tiene XY. Y cuando Sí. al individuo, a la descendencia, Sí. supongamos que la mujer le aporta una X y el No, hombre no suponemos, siempre la mujer aporta el X, porque como somos XX, no podemos aportar otra cosa más que un X. Por eso Bien. dicen que el padre define el sexo, bueno, o el Totalmente. Ah, masculino. entonces, en el caso de que el padre aporte el cromosoma X, ahí es cuando define que es mujer. Listo, ya está, era eso. Ahí Gracias. define que es mujer, y si aporta el Y, define que es un varón. Perfecto, gracias. Gracias, Gaby, también. No, igual eso lo vamos a ver cuando terminemos la gametogénesis, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí, profe, Bien. gracias. Bueno, un poquitito acá le resumimos lo que significa o lo que qué es un gen o cómo lo vemos, ¿sí? Dice, acá ustedes van siguiendo las flechitas. ¿Ustedes me ven la flecha mía? Acá. Dice Sí, que un profe. gen puede tener, bien, un gen puede tener entonces distintas formas que difieren un poco unas de otras, pero que determinan diferentes alternativas de un gen. Es lo que les estábamos diciendo hoy. Por ejemplo, siempre digo el color de ojo, porque es algo que vemos. Si yo les digo una insulina que tiene un aminoácido diferente, no lo estás viendo. Lo más fácil, color de ojo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces dice acá que... ¿sí? Perdón, capaz que esto va más adelante, pero eso del color de ojos o de cualquier característica, ¿solo aporta un tipo de información? Sí. Tu padre te va a informar una, o sea, el progenitor masculino aporta una y el progenitor femenino otra. Vos podés tener solo dos. En los casos de que uno se hereda cosas de otra generación anterior, como que se saltea y demás. Bien, ¿Es que eso lo viene vamos con a dos dejar. informaciones? No, siempre tenemos doble información. Eso lo vamos a dejar para la semana que viene, donde vemos Mendel, y en Mendel vemos esto, precisamente, la herencia, ¿no es cierto? Listo, perdón. En estos casos, lo único que te puedo llegar a adelantar es esto. Existe una dominancia completa, que puede ser color de ojos marrones o color de ojos celestes. Entonces, en este caso, si vos heredas ojos marrones, heredaste un carácter, el dominante. ¿Estamos de acuerdo? Si heredaste uno celeste y otro celeste de otro lado, aunque tus padres tengan ojos marrones, como son recesivos, los vas a ver y se va a ver color. Pero muchas veces puede ser que uno sea ojos marrones, el otro ojos celestes, heredaste esos dos genes, pero tus ojos son verdes. ¿Y eso qué pasa? Que hay veces hay casos de dominancia incompleta o codominancia. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Si no es como que hoy nos estamos yendo de tema. Perdón. No, es porque me No. confundí con las cantidades o cómo venía la información distribuida, entonces ahí me hice un lío. Exactamente, pero eso es más herencia, lo vamos a dejar un poquito de lado, ¿sí? Bueno, acá solamente decir que las células diploides, como dicen ahí, tienen 2 alelos de cada gen, uno de cada progenitor, y en cada uno de ellos, cada uno de estos alelos lo vamos a encontrar en cada cromosoma homólogo. Mientras que en los haploides hay un solo alelo por gen, ¿sí? Porque no tenemos cromosomas homólogos, vamos a tener un solo cromosoma. Como tenemos un solo alelo por gen, cada padre, es lo que le dije recién, aporta un gen, o el color celeste o el color marrón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto lo encontramos en los individuos. Bueno, acá habla de lo que se habla de la diversidad alélica. Esto lo vamos a ver bien ahora cuando veamos meiosis, ¿sí?
Vamos a adelantar un Profe, poquito. no entendí lo de alelos. Perdón, quizá lo dijiste y no lo había escuchado, la definición Sí, lo de alelos. alelo lo habíamos visto en la clase de núcleo. Dijimos que alelo eran los genes, ¿sí? Un gen que codifica para una característica, ¿sí? Y el otro gen en el cromosoma homólogo que codifica para la misma característica, color de ojo, son alelos. Son genes, ambos genes, que los tiene un mismo individuo, que se encuentran en cromosomas que comparten el mismo par, o sea, cromosomas homólogos, pero que uno es aportado por la madre y el otro por el padre. ¿Sí? Perfecto. ¿Bárbaro? Ok. Entonces dice que en un individuo nosotros podemos analizar dos cosas, algo que se llama fenotipo y algo que se llama genotipo. Esto lo vamos a ver bien la clase que viene, la semana que viene. Pero el genotipo son todos los genes, o sea, todo lo que nosotros portamos, toda la información genética que nosotros todo nuestro caudal genético que vamos a tener en una célula. Mientras que fenotipo es la característica que se expresa. Yo puedo tener dos características, pero voy a expresar una. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fenotipo es lo que veo, ojos marrones. Pero yo tengo dos características. Heredé, capaz que heredé dos marrones, pero puedo heredar también un marrón y un celeste. Y yo tengo una que no se expresa, ¿sí? Entonces, genotipo es todo. Lo que yo puedo, a través de la biología molecular, lo puedo detectar y ver. El fenotipo es solo lo que se expresa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver entonces ¿qué significa esto? Que si yo, bueno, en el fenotipo, ¿qué es lo que se expresa? Pero genotipo, como les decía, porto doble información para cada característica. Si esas características son iguales, por ejemplo, mi papá me entrega ojos marrones y mi mamá también, voy a decir que ambos alelos, ambos genes que yo heredé, son del mismo color, ojos marrones, no voy a tener otra opción más que tener ojos marrones. Cuando esas características son iguales, se dice que son homocigotas, ¿sí? El individuo porta ambos alelos iguales para ese gen. Ahora, si yo tengo uno marrón y uno celeste, independientemente que se vea uno, el marrón, tengo dos características distintas, o sea, dos características diferentes o información diferente para una misma característica. Color de ojo. Característica, color de ojos. Ahora, esa misma característica tiene doble información. Una es celeste y otra es marrón. ¿Estamos de acuerdo? Cuando son diferentes esas informaciones, para esa característica se dice que es heterocigota. Ahí dice individuos que portan los dos alelos diferentes para un mismo gen. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Bien. Esto es herencia. Bueno, acá tenemos, esto lo vamos a ver un poquito más la clase que viene, lo mismo en la semana que viene, lo mismo con los genes dominantes, genes recesivos, lo que les dije recién, el que se expresa es dominante, recesivo es aquel que no se expresa, que lo tengo pero que no se expresa. ¿Y cuando se combinan los dos, cómo se llama? No, en ese caso tenemos que ver, y puede ser o codominancia o dominancia incompleta. A ver, lo que le estamos viendo y a la finalidad de un curso de biología del CBC son las bases genómicas, ¿no es cierto? Imagínense, chicos, que si tuviésemos que estudiar la genética de la herencia, podríamos tener varias genéticas y un cuatrimestre completo, porque esto no se acaba acá nomás, recién se está investigando y aprendiendo mucho de la genética, ¿sí? Yo hace, no sé, casi 30 años atrás, cuando me recibí de bioquímica, estudié 2 genéticas. Hoy creo que hay muchas más, pero con los conocimientos mucho más ampliados. Entonces, lo que vamos a ver acá es lo básico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nadie va a hablar ni de recombinaciones ni de cosas raras. Ok. Ciclo celular, no hace falta que lo digamos mucho. Esto lo vimos, lo tenía que estudiar para el parcial anterior. Pero sí es importante que entiendan esto bien. O sea, todo lo que es G1, S y G2 es interfase, ¿sí? Yo tengo en la célula en interfase, mientras que dijimos que en G1 era cuando la célula estaba creciendo en tamaño, ¿no es cierto? O sea, crece no solamente en tamaño de la célula, sino también número de organelas, ¿sí? Diríamos, alta capacidad metabólica en esta etapa. Hablábamos de ese cuando ya terminábamos G1, la célula estaba adulta como para poder duplicar su material genético y prepararse para la división celular. Por lo tanto, ese era la etapa de duplicación del material genético. ¿Se acuerdan, no? Partíamos acá de
Por ejemplo, si yo tengo 46 cromosomas, voy a terminar en el S también con 46 cromosomas. ¿Cuál es la diferencia? Que acá entro con cromosomas que tienen una única cromátide y termino la etapa S con cada cromosoma ya con 2 cromátides. ¿Duplicó qué? Duplicó la cadena. ¿Se acuerdan de eso? Vieron duplicación del ADN. Estuvimos viéndolo recién. En G2, la célula se prepara ¿para qué? Para la división celular. Y aquí tenemos la mitosis famosa, seguida por una citocinesis. Miren, acá lo van a ver. Células con X cantidad que se van a dividir en otras células hijas. Bueno. Acá hay una comparativa entre mitosis y meiosis. Si quieren la podemos leer, pero a mí me gustaría esto verlo al final, cuando veamos primero mitosis y después meiosis, para poder entenderla. ¿Les parece bien? ¿Sí? Okay. Sí, profe. Sí, profe. Si no, la vemos, no hay ni problema. Pero no lo van a entender o van a preguntar y preferible entender bien el tema. Bueno, entonces dijimos que las células se van a dividir por mitosis o meiosis. ¿De qué se va a depender que se dividan por uno u otro proceso? La mitosis es la división celular de todas las células somáticas. O sea, las células somáticas o autosomas es lo mismo, son las células que conforman todo nuestro organismo, todo, llámese ojos, piel, no sé, órganos, el corazón, los músculos, todo lo que ustedes conozcan, son células somáticas, autosomas. Mientras que por división meiótica, o sea, meiosis, se van a dividir solamente los gametos, o sea, la formación de los gametos, ¿sí? O sea, termino la meiosis formando las células sexuales. Llámese óvulo o espermatozoide. ¿Se entienden? ¿Sí o no? Sí. Bueno, un poco lo medio de lo que dice acá. El proceso de división celular de la mitosis dice que siempre se parte de una célula madre que obtiene 2 células hijas idénticas, ¿sí? Y que esto ocurre en casi todos los órganos y demás, bueno, es más que nada para el crecimiento, cicatrización, y se producen las células somáticas. Mientras que la división celular por meiosis se parte de una célula madre que también es diploide, esa célula va a tener recombinación de material genético, ahora lo vamos a ver, y se va a dividir en 4 células hijas que tienen la mitad de cromosomas que la madre. O sea, formaría células haploides. ¿Por qué? Porque su función es la formación de los gametos o el polen en las plantas, como dijimos recién. Bueno, esto lo vamos a ver ahora. En lo que es división celular, tenemos que pensar que existe lo que es mitosis o meiosis y la citocinesis. ¿Qué es la mitosis o la meiosis? Es, en realidad, la división del núcleo. Siempre una división del núcleo va seguida de una citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? La división del citoplasma. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar con mitosis. Mitosis dijimos que es la división celular a partir del cual vamos a obtener células hijas que son exactamente idénticas a la madre. Estas células son las células típicas del crecimiento, o sea, cuando uno nace tiene una determinada cantidad de células y esas células se tienen que reproducir en cantidades industriales, diríamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un individuo pequeñito para luego tener una estatura de 1 metro y piquito. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Para poder llegar de un individuo pequeño a un individuo más grande que aumenta. Piensen en los huesos, piensen en algo que ustedes ven, piensen en la piel. La cantidad de tejido epitelial que tenemos al nacer no es la misma de un individuo adulto. O sea, la cantidad de células es superior. Si bien las células van muriendo y se van regenerando, tenemos que saber que también necesitamos mayor cantidad. ¿Cómo aumentamos la cantidad? Haciendo que la célula que tengo acá con la que tengo al ladito de la piel son iguales, son exactamente idénticas. ¿Por qué mecanismo o por qué tipo de división voy a tener esta multiplicidad de células? A través de la mitosis. Entonces, aumento o tengo mayor crecimiento celular a partir de la mitosis en todo lo que serían las células somáticas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, la mitosis parte una vez que termina la interfase. Nosotros en la interfase teníamos el G1, en el S duplicamos el material genético. ¿Qué significa eso? ¿Aumento el número de cromosomas? No, eso es una aberración. No aumento el número de cromosomas. Lo que voy a aumentar es el número de cromátides por cromosoma.
Yo entro en el periodo S con una cromátide y salgo del S con el mismo número de cromosomas, pero cada cromosoma con 2 cromátides. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ok. Bueno, acá habla de una transición, o sea, una etapa que ocurre entre la interfase, donde yo tengo el núcleo bien separadito, el citoplasma, ¿sí? El nucleolo bien clarito. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando la célula se prepara para la división celular, ya entrando en la mitosis, van a comenzar en la célula eucarionte animal la aparición de los centrómeros, de los centríolos, perdón. Acá dice centrosomas, pero en realidad nosotros los conocemos como centríolos, ¿sí? Entonces, la mitosis la vamos a dividir en 4 etapas fundamentales. En esas 4 etapas, llamadas profase, metafase, anafase y telofase, nosotros vamos a ir viendo qué ocurre en cada una de ellas, ¿sí? En la profase, acá lo tenemos como profase y prometafase o profase tardía. Nosotros lo vamos a unir en una única llamada profase. ¿Qué sucede en esta etapa? En resumidas cuentas, comienza a visualizarse los cromosomas. ¿Por qué se visualizan? Porque en esta etapa comienzan a enrollarse o a condensarse y yo ya no veo esa forma laxa. Acuérdense que la heterocromatina estaba laxa durante toda la interfase. ¿Por qué? Porque lo habíamos dicho en clase pasada. La cromatina, para mantenerse con la forma de cromosoma tal como la vemos acá, necesita consumir energía. Esto le insume un costo energético alto a la célula. Entonces, lo más lógico es que la célula se encuentre todos sus cromosomas en forma desenrollada, o sea, una cromatina laxa. Cuando la célula comienza con la división celular, o sea, con la primera etapa de la mitosis, que es la profase, dijimos, empieza a enrollar ese material genético. A través de la microscopía electrónica yo comienzo a visualizar las primeras fibras o hebras de cromosomas. Lo que voy a ver es la aparición de estos centríolos que van a migrar hacia los polos. ¿Por qué los llamamos polos? Porque van a migrar hacia extremos opuestos de las células, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar en esta etapa? Una consultita. Sí. ¿Los centríolos aparecen así o son formados por... ¿Puede ser que haya leído que están formados por alguna proteína o por algo más duro? Les digo, los centríolos en realidad se comienzan a visualizar y a formar a partir de los microtúbulos del citoesqueleto. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan en las clases de célula, cuando estudiamos o cuando nombramos a los centríolos, dijimos que estaban formados por 9 tripletes de microtúbulos. Esos microtúbulos en realidad no es nada más y nada menos que los microtúbulos que conforman el citoesqueleto, ¿sí? ¿Se acuerdan que los microtúbulos estaban formados por una proteína llamada tubulina? ¿Sí? Pero lo importante es que sepan, y para no extendernos tanto, es saber que esos centríolos se forman por los microtúbulos del citoesqueleto, ¿sí? Esos centríolos comienzan a emitir lo que nosotros llamamos ásteres. Ásteres son como estas rayitas que ustedes ven acá que atraviesan de lado a lado la célula y que van de centríolo a centríolo. Esos ásteres o fibras, ¿sí?, del uso, ahora les explico por qué, son también microtúbulos. ¿Por qué les llamamos uso? O sea, estos microtúbulos que están uno de cada lado y que emiten estas fibras del uso, forman lo que, ustedes si lo ven acá, lo que antiguamente era el uso de devanar lana. Me voy a ir un poquito del tema. A ver, ¿alguna vez alguien vio la película de Aurora? Diríamos de Disney, sí, la Bella Durmiente. Ok, la Bella Durmiente, ¿qué le pasaba? Iba y se pinchaba el dedito con una rueca, ¿sí? Que era una rueca, era ese instrumento bastante rudimentario, pero útil para devanar la lana. Y si ustedes veían en una punta, ¿qué pasaba? La lana se enrollaba de esta manera, ¿no es cierto? ¿Me ven la mano? Entonces, ¿qué veíamos? Que era como... tenía como esta formita, ¿no es cierto? Y en la persona que lo vio por primera vez hace muchos años, lo asemejó o le hizo un paralelo con esa rueca o ese uso mitótico. Y lo llamó uso porque esto era el uso de la lana. Y en realidad lo llamó uso mitótico. Por eso lo vamos a conocer con ese nombre. Es un poco historia
del descubrimiento de estos microtúbulos a nivel de los primeros, diríamos, grandes aumentos de la microscopía hasta que apareció la microscopía electrónica. Y se vieron que no era ningún uso, sino que eran nada más y nada menos que los microtúbulos formándolos. Bueno, entonces... justo del anterior, porque veo que siempre que hablamos de las células, no las diploides, las otras, se hace la referencia con los vegetales y el polen, tanto en la diapositiva como usted cuando nos explica. Pero acá no, espera, no mezclemos. Todo lo que sea células haploide y polen, nada tiene que ver con mitosis. No, pero era de la anterior diapositiva, por eso decía, de la de donde estaba lo de las células diploides y haploides, que siempre veo que cuando nombran la haploides hace la referencia también a las células vegetales, pero en las otras totalmente. No. Claro, y como quería saber si se podía hacer también el paralelismo con las diploides en las vegetales, así como la haploide. No hay ninguna diferencia. La única diferencia que van a ver, y eso lo tienen que haber visto, se tienen que acordar de cuando vieron célula, que en la célula vegetal no existen los centríolos. ¿Sí? O sea, acá que lo que va a pasar en este caso es que se van a distribuir y demás, pero no va a haber centríolo. Nada más. Todo el resto es igual, digamos. Sí, que se van a dividir y todo. Sí. Bueno, pero siempre que veamos mitosis vamos a hacer referencia bien a la célula más eucarionte animal, ¿sí? Que es la más compleja. Bueno, volvemos entonces y no mezclemos los temas porque después, chicos, se hacen unos matetes entre mitosis y meiosis que me escriben cualquier cosita. Así que centrémonos bien en mitosis, ¿sí? Células somáticas, voy a partir de una célula diploide y voy a tener 2 células hijas diploides exactamente iguales a la madre, ¿sí? Si partí de una célula humana que tiene 46 cromosomas, voy a tener 2 células hijas de 46 cromosomas. En este caso, está graficado una célula diploide cuyo 2n es igual a 4. ¿Lo ven ahí abajo? ¿Por qué 4? Porque no voy a dibujar 46 cromosomas acá, que es más difícil de poder visualizar. Con estos 4 los veo bien, ¿sí? Si ustedes miran algunas características y ven en esta parte, van a ver que tenemos 2 cromosomas que en este caso lo pusieron celeste y 2 que lo pusieron de color rosita. ¿Por qué? Porque vamos a tener un par de cromosomas, este grandote con este, que son exactamente iguales en tamaño, en forma, uno heredado del padre, el otro de la madre. Y este cromosoma va a formar un par con este, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen igual forma, igual tamaño, iguales colores, o al menos quisieron hacerlo, que es conformar otro par. Uno heredado del padre, otro de la madre. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, les resumo de vuelta a la profase. ¿Qué ocurre en esta etapa? Nuevamente, comienza a desaparecer la membrana nuclear. Miren acá en este dibujito que ya lo tienen bien como cortadita. Aparecen los centríolos. Los centríolos emiten las fibras del huso. Tanto los centríolos como las fibras del huso son a partir de los microtúbulos del citoesqueleto. Los cromosomas comienzan a condensarse y yo visualizo primero unas formas incipientes de cromosomas y luego distingo los cromosomas como tal. Desaparece el nucleolo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Vamos a ir viendo que los cromosomas se van a ir uniendo a las fibras del huso a nivel de sus ¿quién? A ver si se acuerdan, cuando vimos en la forma de los cromosomas. De las patitas, pero tienen un nombre, el centrómero. Diríamos de la parte... Los telómeros. Exacto, sí, no. Del centrómero. Los cromosomas se unen a las fibras del huso a través de sus centrómeros, de la zona central, que acuérdense que alrededor del centrómero había algo que se llamaba cinetocoro, que era como un anillito proteico. Bueno, a esa zona es donde se va a unir los cromosomas con las fibras del huso, ¿sí? Esto pasa en la profase. Seguida la profase, que es lo que viene en la metafase. ¿Qué es la metafase? Si yo veo esta célula, digo, ya desapareció la membrana nuclear y el nucleolo ya no lo tengo más. En esta etapa acá no está muy bien dibujadito, pero ustedes ven, veo la parte central de la célula. Si ustedes miran esto, parece como un globo terráqueo, ¿no es cierto? Los polos
y en el centro el ecuador. Entonces nosotros decimos, para poder ubicarnos en la célula, que en esta etapa de la metafase, los cromosomas se encuentran unidos, miren, por sus centrómeros a las fibras del huso y se encuentran ubicados en la zona del ecuador, o sea, en la zona central de la célula, lo que también nosotros llamamos placa ecuatorial, ¿sí? Estos que están acá, si bien no son fibras del huso porque están todas abiertas, ustedes miran, tienen 1, 2, 3 y 4 fibras completas del huso, ¿sí? O sea, si ustedes me preguntan a mí, en esta etapa, con esta célula 2N igual a 4, ¿cuántas fibras del huso hay? La respuesta es 4, ¿sí? Una fibra, cada fibra está unido a un cromosoma. Está claro ese tema, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué es lo que va a suceder en esta etapa? Tengo todos mis cromosomas en el medio, o sea, en la placa ecuatorial. Y desde los extremos de los polos, diríamos polos opuestos, los centriolos van a ejercer una atracción hacia los polos. ¿Sobre quién? Sobre los centrómeros de esos cromosomas, o sea, sobre esta zonita. ¿Y qué va a pasar? Este centríolo va a ejercer una atracción hacia acá. Y este centríolo va a ejercer una atracción hacia acá. ¿Qué va a hacer? Van a hacer que se separen esas cromátides hermanas y esto va a dar origen a la siguiente etapa, que es la anafase. ¿Y qué va a pasar en esa anafase? Cuando esa atracción es máxima y ya se corta, ¿qué es lo que va a pasar? Los centríolos van a atraer, los centríolos, bien dije, van a atraer a esos cromosomas hacia los polos opuestos, o sea, hacia esas cromátides hermanas. ¿Ven cómo migran las cromátides hermanas hacia los polos opuestos? ¿Lo ven acá? Eso es la anafase, ¿sí? ¿Sí? Cada una de estas cromátides, luego con el tiempo va a dar origen a un cromosoma, o sea, representa un cromosoma. Esta cromátide es exactamente igual, idéntica a esta, porque en la etapa S se duplicó una de la otra, ¿se acuerdan? La duplicación, que era semiconservativa, además, cuando yo lo miraba, obtenía 2 moléculas iguales de ADN, ¿se acuerdan? Cromátides hermanas son idénticas, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces migra hacia extremos o polos opuestos las cromátides hermanas. Eso es la anafase, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder luego? Luego viene la telofase. ¿Qué es lo que va a pasar en la telofase? Alrededor de cada grupo de cromosomas que tengo ya en los polos, se va a empezar a formar la membrana nuclear, ¿sí? El centríolo comienza a desaparecer, como también las fibras del huso o los ásteres. ¿Y en qué se van a transformar? Nuevamente en citoesqueleto, ¿sí? Entonces, comienza a aparecer la membrana nuclear. ¿Y de dónde viene la membrana nuclear? Viene del retículo endoplásmico. Así como la membrana nuclear en un momento desaparece, transformándose en retículo endoplásmico, a partir en la telofase lo que va a suceder es que van a comenzar a aparecer esa membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas por fusión de las membranas del retículo endoplásmico. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso la clase que vimos, sistema vacuolar citoplasmático, yo les dije que había un recambio continuo de membranas e intercambio en todo lo que era el sistema vacuolar, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Del rugoso y del liso o solo de alguno de esos? No, generalmente es del que tiene más cerca, generalmente es del rugoso. Acordate que el rugoso y el liso son iguales. Las diferencias, ¿cuáles eran? Que uno tenía como adosado o al ladito de él se encontraban ribosomas, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Bien. Ok. Entonces, a medida que esto va sucediendo, ¿qué va a pasar con estas cromátides? Van a ir descondensándose. O sea, no van a estar tan condensadas, están formando cromátides, sino que van a comenzar a desenrollarse y lo vamos a ver en forma más laxa, ¿sí? Esta célula, luego de la telofase, que acá terminaría, lo que va a ocurrir es la citocinesis. ¿Y qué es la citocinesis? Nada más y nada menos que la formación o la separación, perdón, del citoplasma. ¿Qué va a pasar? Esta célula se va invaginando, ¿sí? Se va a ir como haciendo cada vez más profundo hasta que luego toman en contacto y se abren en 2 células. ¿Qué diferencia va a haber
con la célula vegetal, que en vez de ir invaginándose la membrana, ¿sí? Si esto lo tengo así, se va a ir invaginando, uniendo hasta ponerse en total contacto, ambos extremos, lo que va a suceder es que directamente se forma un tabique, ¿sí? En la zona central y se divide la membrana. Esa es la diferencia, ¿sí? Acá dice citocinesis, entonces es la división del citoplasma, la membrana comienza a estrangularse, lo que yo le dije, invaginándose, formando como una especie de anillo contráctil en el centro y se abre luego formando dos células. En las células vegetales hay una serie de vesículas que producidas por los dictosomas. Los dictosomas se acuerdan que eran las unidades del Golgi, ¿no es cierto? Divide al citoplasma formando una placa central, o sea, un tabicamiento, que se fusionan las membranas de la célula madre, dividiéndolo en dos células hijas, ¿sí? Acá tienen un ejemplo de mitosis, acá lo ven, interfase, luego acá tenemos la profase, donde desaparece la membrana nuclear, ven que los núcleos los centriolos van migrando hacia los polos, se van formando las fibras, se comienzan a visualizar los cromosomas. Esta es la metafase, tengo todos los cromosomas dispuestos en el plano ecuatorial y unidos cada uno de ellos a través de sus centrómeros a las fibras del huso. Estas fibras del huso ejercen atracción los centriolos desde los extremos y lo que van a hacer es dar origen a la siguiente fase, que es la anafase, donde se separan las cromátides hermanas de estos mismos cromosomas, ¿sí? Una vez que llegan a la zona de los centriolos, estos comienzan a desaparecen los ásteres o fibras del huso y comienzan a aparecer la membrana nuclear a partir de de la fusión de las cisternas de retículo endoplásmico, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? La citocinesis, que es la contracción y unión o separación, o sea, unión de los extremos y separación en dos células, mientras que los vegetales era el tabicamiento, ¿sí? Y acá voy a obtener dos células, cada una de ellas portó 4 cromosomas. O sea que partí de una célula madre, 2n igual a 4, y voy a tener dos células hijas, cuyo 2n también es igual a 4. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. O sea que estas dos células hijas son idénticas a esta célula madre. ¿Y cuál va a ser la diferencia? El tamaño, que van a ser más pequeñitas, ¿sí? Y tienen que crecer. ¿Y dónde van a crecer? Acá van a comenzar y van a arrancar en G1, aumentando todo su metabolismo. Van a tener que formar más cantidad de mitocondrias, de retículo endoplásmico, de membrana plasmática, etcétera, 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 hasta transformarse en una célula adulta y entrar en el periodo S, ¿sí? Donde duplicará su material genético y volverá de vuelta. Pero el número de cromosomas no varía. Yo tengo en cada célula 4 cromosomas. ¿Sí? Una consulta, la citoquinesis no es parte de la citocinesis. No, yo vi que ahí estaba como una subetapa, pero en realidad la citocinesis es división del citoplasma, mientras que mitosis es división nuclear. ¿Cómo decía? Yo preguntaba por esto que dice acá, citoquinesis, que dice ahí en la... Sí, está bien, tenés razón, pero en realidad es citocinesis, eso porque está, no sé, en otro idioma. No, está bien, pero no es parte de la mitosis, o sea, de las 4 etapas, no, está fuera, perfecto. Gracias. Ocurre en forma instantánea, termina la mitosis y se tabica el citoplasma, es cuestión de mucha rapidez esto que ocurre, pero no forma parte de la mitosis. Pero en el ciclo celular, digamos, estaría entre la interfase y la mitosis. No, afuera, en la telofase, es al final. Desde la profase hasta la telofase. ¿Desde la profase hasta la telofase sería. No, ella ahí me preguntó la citocinesis. Yo le dije que la citocinesis ocurre ni bien terminada la mitosis. Sí. Pero la mitosis dentro del ciclo celular. O sea, es la fase M son estas 4 fases que nos mencionó ahora. Y la citocinesis está por fuera del circulito, digamos, del diagrama. Exactamente. ¿Sí? Profe, bueno, también tengo una duda, que tengo entendido que estas 4 fases, la profase, metafase, se le llama cariocinesis y ya la etapa final es la citocinesis, que aquí sale como citoquinesis. Exactamente. Yeah, okay. Sí, citocinesis, citoquinesis, está bien, estamos de acuerdo, es así, es correcto.
¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Bueno, partimos entonces a la meiosis, que si bien los nombres son parecidos, son iguales, lo importante es que hay que saber diferenciar acá, es que la meiosis, las etapas llevan números. Si a mí me dicen metafase, yo sé que me están hablando de mitosis. Si a mí me dicen metafase 1 o metafase 2, me están hablando de meiosis. ¿Estamos de acuerdo? Si me dicen anafase, es mitosis. Anafase 1, anafase 2 es meiosis. ¿Se entiende? Sí. La meiosis va acompañada por los números. ¿De qué número? Del número 1 o 2, dependiendo que sea meiosis 1 o meiosis 2. ¿Sí? Y ahí arrancamos. Acá tenemos entonces la meiosis y ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos una célula 2N igual a 4, ¿sí? Que dice acá sale del periodo S, donde duplicó su material genético, entonces se va a dividir y va a dar origen a 2 células hijas. En la primera división o primera división meiótica o meiosis 1, lo que se va a producir es la separación de los cromosomas homólogos, mientras que en la siguiente etapa lo que se van a separar son las cromátides hermanas. En esto lo que vamos a tener en cuenta es que antes que se divida la célula hay una etapa que es la etapa del intercambio de material genético. Para eso vamos a ir a cada una de las etapas y explicándolas, si no, no se entiende, ¿sí? Sí quiero que vean esto acá. La meiosis, a diferencia de la mitosis, es un tipo de proceso que es reduccional. ¿Por qué? Porque yo parto de una célula 2N igual a 4 y voy a obtener, si bien tengo 4 células hijas, todas son N igual a 2. O sea, yo parto de células con 4 cromosomas para luego darme origen a células de 2 cromosomas. ¿Sí? O sea, reduje el número de cromosomas por célula. Y antes que la célula se divida, lo que va a ocurrir, disculpen, es un intercambio del material genético. Y ahora lo vamos a ver. Para eso comenzamos entonces con la meiosis. En la meiosis, ¿por qué la metafase? ¿Dónde tengo la profase? Bueno, no está acá, pero la meiosis 1 comienza con la profase 1, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede en la profase 1? Más o menos lo que estuvimos diciendo que ocurría en la profase. O sea, comienza a desaparecer la membrana nuclear, aparecen los centriolos que van a migrar hacia extremos opuestos y van a comenzar a emitir fibras del uso. O sea, lo que va a transformarse esto en el uso mitótico. ¿Qué es lo que va a suceder en la metafase? En la profase. En la profase, a su vez, existen diferentes subetapas de la profase. Y esas subetapas, a ver si las tengo acá o no se los puse, se llaman, paquineme, diploneme, cigoneme, ¿sí? Diacinesis. Pero aquí lo que me interesa es que no sepan todas esas etapas, sino solo saber que dentro de lo que ocurriría en la profase 1, que acá no está el dibujito, en la profase 1 lo que va a suceder, comenzada esta, en una etapa llamada de paquineme, lo que va a pasar acá es donde el material genético va a recombinarse. ¿Qué significa que el material genético se va a recombinar? Como nosotros tenemos los cromosomas dispuestos de a pares, cuando comienza la meiosis, los cromosomas como que van buscando sus pares de acuerdo a el tamaño, la estructura que tenga, los genes que va a aportar. Entonces yo voy a encontrar en la célula, cuando comienzan a dividirse, que ya se enrolla sobre sí misma, formando la cromatina condensada, o sea, el cromosoma, lo que voy a ver que estos cromosomas que están dispuestos de a pares ya se van a ir juntando
y eso sería que van a formar el par de homólogos, ¿no es cierto? En la mitosis esto no ocurre porque yo no voy a separar homólogos ni nada por el estilo. Entonces, la disposición es más al azar. En cambio, en la meiosis, los cromosomas homólogos tienden a unirse. ¿Qué va a pasar en la profase y en ese estadio que les comenté? Lo que va a suceder es que va a haber un intercambio de material genético entre cromosomas homólogos, ¿sí? O sea, cromosomas que comparten el mismo par. Ese intercambio de material genético se produce en múltiples sitios dentro de un cromosoma, de manera tal que eso va a dar a futuro la diversidad de la especie. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cromosoma y este cromosoma viene su homólogo y va a hacer intercambio de material genético, ¿qué va a pasar? Va a ser este locus de acá que lleva el color de ojo con este de acá, se van a intercambiar. Pero va a haber múltiples intercambios de material genético que hace que yo tenga diversidad luego en la especie. O sea, yo a mis hijos les voy a heredar a todos células totalmente modificadas, células que no va a tener el cromosoma del padre o el cromosoma de la madre, sino que va a heredar uno de esos dos cromosomas, pero ¿qué pasa? Va a tener recombinación, ya no va a ser el mismo cromosoma que le entregó el progenitor. ¿Se entiende? Pero, perdón, en meiosis entonces también era para células somáticas. No. Meiosis dijimos que era para células gametos. No, está bien, porque por el ejemplo de los ojos no entendía si era... No, vamos de vuelta. Sí, todas las células del órgano. No, porque estás confundiendo célula con cromosoma. Cromosoma somático no es lo mismo que célula somática, ¿sí? La célula es todo, célula que da origen a, por ejemplo, una célula que forma parte del ojo, forma parte de la piel, célula, ¿no es cierto? Mientras que el cromosoma, todo nuestro organismo, o sea, si ustedes miran, la meiosis comienza en una célula diploide, siempre, y se obtienen células haploides. Esta célula diploide va a tener el mismo caudal genético, va a aportar los mismos genes que la célula de la piel. Y de eso se basa la criminalística. Ustedes saben que cuando hay o por ejemplo los análisis de paternidad también, pero bueno, la criminalística es lo más conocido, cuando no sé, frente a la presencia de un cadáver o que sucedió algo y se encuentra alguna mancha de fluido biológico, llámese sangre, llámese semen, ¿no es cierto? Va a contener células. O, por ejemplo, vieron que dicen que los cadáveres hablan. ¿Por qué? Porque debajo de las uñas muchas veces se encuentran células de la persona que la agredió o que puede haber sido el causante de la muerte. Entonces, lo que se hace es obtener esas células de ese material que se encuentra, por ejemplo, debajo de las uñas o dentro de ese fluido que se encontró, y se trata de buscar cuáles los caracteres biológicos, o sea, todos los caracteres que tiene esa célula. Y fíjense que es célula de la piel, o puede ser de un fluido, y tienen los mismos caracteres, eso identifica a una persona, o sea, todas las células del organismo tienen la misma información. ¿Qué pasa? Depende la rama que sigan, es la diferenciación que van a tener, ¿sí? Pero la genética que portan es la misma. Algunas van a expresar un tipo de proteínas o se van a unir a determinados compuestos para que sea una célula más rígida, como es el caso del hueso, ¿no es cierto? Y otras, por ejemplo, van a tener una estructura no tan rígida, como por ejemplo las células que conforman, no sé, una vena, el corazón, células de la piel, ¿sí? No son tan rígidas como un hueso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, partimos de una célula diploide, dijimos, y comienza esa célula, repetimos nuevamente, profase 1, ya está clara la profase 1, ¿no es cierto? Sí, intercambio de material genético. Se produce exactamente el intercambio de material genético entre cromátides hermanas de cromosomas homólogos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, una pregunta. Bien. Sí. Cuando se presente el examen, cuando se refieran a meiosis y hablen de las fases,
van a mencionar, o no sé si usted sabe si van a mencionar metafase 1, por lo tanto me va a hacer referencia a meiosis porque entiendo que después viene metafase 2. Exactamente. Sí, sí, sí. Okay. Estamos hablando de la meiosis 1. ¿Qué pasa? En esta etapa, si ustedes miran acá, ya tenemos, pasada la profase 1, viene la metafase 1. En la metafase 1 vas a tener ya los cromosomas recombinados. ¿Lo ven ahí? Este cromosoma rosa se llevó un pedacito del celeste. Y este celeste se llevó un pedacito del rosa. Intercambiaron, mismo locus, mismo lugar de genes. O sea, estos genes, este gen que están acá, aportan la información para la misma característica. No necesariamente idéntica. ¿Se entiende? Solo hay recombinación de material genético entre cromátides hermanas de cromosomas homólogos, o sea, cromosomas que comparten el mismo par. ¿Está claro ese tema? ¿Sí? Ok. Los cromosomas, cuando comparten el mismo par, tengo los dos cromosomas, ¿sí? Lo que va a suceder es que se van a encontrar unidos. ¿Por qué se van a encontrar unidos? Por una estructura llamada quiasma. Quiasma es una zona de intercambio, zona de unión. Cada cromosoma tiene múltiples quiasmas porque tiene que dar origen a diferentes recombinaciones, ¿sí? Y en cada lugar donde se recombina van a encontrarse unidos los cromosomas. Entonces, cuando hablamos de la metafase, y hablamos de los centríolos que se encuentran en extremos opuestos y que emiten las fibras del huso. ¿Qué va a pasar? En esta zona, en la profase 1, el material genético se recombinó pero quedó unido. Entonces, en la metafase 1, ¿qué es lo que va a suceder? Esos cromosomas que ya recombinaron parte de su material genético y demás, se van a encontrar dispuestos en el plano ecuatorial de la célula, ¿sí? Pero unidos entre sí por los quiasmas. Por lo tanto, si yo tengo 4 cromosomas, voy a tener solo 2 fibras del huso. Una que va a atravesar los centrómeros de estos cromosomas y otra que va a atravesar los centrómeros de estos dos. ¿Se entiende? Claro, en la mitosis, en esta misma fase, eran los 4 como uno arriba del otro, digamos, en fila. Claro, dispuestos, exacto, van a estar dispuestos de a uno y sí, sí, sin duda. Esto acá tiene recombinación de material genético, o sea, es una etapa mucho más compleja y ya se dan cuenta que estamos hablando de otro tipo de células, ¿cierto? Bueno, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, entonces, estos cromosomas que se encuentran unidos por los quiasmas, dijimos que, ¿qué va a pasar con ellos? Los centríolos van a ejercer atracción sobre este y sobre este centrómero, ¿no es cierto? Sobre este centrómero, sobre este. Cada uno va a tratar de llevarse para cada extremo, ¿quién? El cromosoma homólogo, o que compartía el mismo par, uno de ellos, y va a tener la característica que no va, estos cromosomas van a ir hacia esos extremos, y la característica que tenemos es que se van a separar los homólogos, no se van a separar las cromátides hermanas, ¿sí? Se va a separar el cromosoma completo para este lado y este para acá, y así lo mismo con estos dos. Esto da origen a la anafase 1. ¿Qué va a pasar? Vemos un cromosoma que migra hacia acá y otro que migra hacia acá. Si miramos esto, ya vamos a ver que las células ya redujeron a la mitad o van a reducir a la mitad el número de cromosomas. ¿Se entiende? Porque yo no estoy separando cromátides, estoy separando cromosomas. ¿Sí? Profe, ¿por qué tienen diferente color en uno de los telómeros? Porque dijimos que habían pasado por la profase 1, donde intercambiaron material genético. Ese intercambio de material genético se llama crossing over. Ah, entre los que están al lado, ¿no? Entre el de arriba y abajo, ¿o es lo mismo? No, de arriba y abajo no, siempre es con el que comparte el par. Dijimos que se produce el intercambio de material genético entre cromosomas homólogos, entre cromátides hermanas de cromosomas homólogos, o sea que comparten el mismo par. Listo, perdón. ¿Sí? No, está bien, lo repetimos las veces que haga falta si no fue clara. Bueno, entonces decimos acá que esta metafase 1 va a dar origen ahora a la anafase 1. ¿Y qué pasa en la anafase 1? Migración de los cromosomas homólogos hacia polos opuestos.
Y esto va a dar origen a la siguiente etapa, que ¿cuál es? La telofase 1. ¿Y qué pasa en esta etapa de la telofase 1? Desaparecen los centríolos, comienza a aparecer la membrana nuclear, ¿la ven? Los cromosomas se van descondensando y se produce la fusión del citoplasma y se divide en dos células o, en su defecto, si es una célula vegetal, se produce el tabicamiento. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Seguido la telofase 1, lo que va a seguir es la citocinesis 1. ¿Sí? 1 no, la citocinesis. O sea, lo que dijimos recién, separación del citoplasma, sea por invaginación o por tabicamiento, como en las células vegetales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, que acá yo ya voy a tener dos células hijas, pero cada una de esas células, si bien tiene dos cromátides, va a haber solo dos cromosomas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? O sea que la diferencia con la citocinesis en la mitosis es que hay 4 y en esta hay 2. ¿No? No, la citocinesis es la misma, o sea, las dos va a dividir el citoplasma. Lo que vamos a ver que una vez que se dividió el citoplasma y se forman las células hijas, en la mitosis tengo reducido a la mitad el número de cromosomas. ¿Por qué? Porque yo no separé las cromátidas hermanas, acá se separan los homólogos. ¿Se entendió? Bien. Ahora, esos homólogos que migran hacia polos opuestos, ¿va a tener alguno de ellos las mismas características del padre o de la madre? Les pregunto. Por lo que entiendo va a tener una combinación de ambos. Bien, esa es la respuesta. Sí, de los dos. Ninguno de los dos va a tener el cromosoma tal cual lo heredé. Ya va a estar totalmente recombinado, ¿sí? O sea, va a haber intercambio o, claro, sería una combinación de alelos o de caracteres que fue al azar, ¿no es cierto? Una recombinación al azar. Pero ¿qué voy a tener? Dos células hijas y ya reduje el número a la mitad. O sea que esta meiosis 1 es reduccional, ¿sí? N es igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Termina acá la meiosis? No, no termina. Hasta acá llegamos con la meiosis 1. Pero la etapa de meiosis consta de una meiosis 1 y una meiosis 2. La meiosis 2, ¿qué es lo que sucede? En esta etapa se van a separar las cromátides hermanas, pero ya no va a haber más recombinación ni nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la que podía haber recombinado ya se fue para otra célula. Entonces, voy a tener dos células hijas que nuevamente se va desapareciendo la membrana nuclear, comienzan nuevamente los centríolos a emitir las fibras del huso, ¿sí? Y en esta etapa es la que nosotros llamamos profase 2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Bien, seguida la profase 2, ¿qué va a pasar? Ya los cromosomas unidos a través de los centríolos a las fibras del huso, ¿sí? Del huso mitótico, estos cromosomas yo los voy a tener todos dispuestos en el plano ecuatorial de la célula, sufriendo la máxima atracción por parte de los centríolos. O sea, unos van a atraer hacia un polo y otro hacia el otro, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a separar acá? Lo que se van a miren, acá tienen las dos celulitas. Lo que se va a separar acá van a ser las cromátides hermanas, ¿sí? En esto es parecido a la mitosis, pero no es igual. ¿Por qué? Porque yo ya reduje a la mitad el número de los cromosomas y aparte de eso, estos cromosomas están todos recombinados, cosa que en la mitosis esto no sucedía. No sucede la recombinación de material genético, ¿sí? Bueno, acá lo mismo. Estos cromosomas, entonces, van a migrar hacia polos opuestos y eso da origen a la anafase 2, que es la migración hacia polos opuestos, donde se van a formar a partir de las cisternas de retículo endoplásmico, se va a ir formando la membrana nuclear. Desaparecen los ásteres, desaparecen los centríolos y una vez que esto se forma va a dar origen o vendrá luego lo que se llama la división del citoplasma, o sea, una citocinesis.
obteniéndose 4 células hijas con la mitad de los cromosomas de las cuales partimos. ¿Sí? ¿No hay telofase acá, profe? ¿Telofase 2? Sí. Perdón. Terminada la anafase, no les dije el nombre, les dije todo lo que pasaba y no que eso daba origen, o sea, una vez que migraban hacia los polos, todo lo que sería la formación de la membrana nuclear, desaparición de las fibras del uso y desaparición de los centríolos y demás, corresponde a la telofase 2. Seguida la telofase 2, que es lo que va a haber separación de las membranas. ¿Sí? Profe, había dicho que se obtienen 4 células hijas y algo más había dicho con respecto al... Con la mitad de cromosomas de la célula madre, de la célula que le dio origen. Si esta célula que comenzó teniendo 4 cromosomas, voy a tener al final 4 células, pero con 2 cromosomas cada una. Y esto lo vimos acá. ¿Ven? Voy a tener, acá ya tengo 2 células. Para acá migra un cromosoma, una cromatida y para acá otra. Entonces, y lo mismo el resto. Entonces voy a tener 4 células hijas con el mismo cromosoma que la célula que le dio origen. ¿Sí? Profe, perdón, pero ahí no sería, si son 4 células hijas, no sería... Con 2 cromosomas cada una. ¿Y por qué 2? No entiendo esa parte. Mira, este cromosoma y este vienen para acá, para este extremo. Esto está cortado, esta es una célula hija y esta es la otra. Sí. Este cromosoma viene para acá, estos 2 cromosomas van para acá y estos 2 cromosomas van para acá, anafase 2. En esta telofase no se ve bien, por eso se los hago acá. Una vez que esto pasa, desaparece todo esto, pero acá se va formando por las cisternas del retículo una membrana nuclear. Y acá lo mismo y acá lo mismo, ¿sí? Claro, pero, perdón, pero si yo me guío por el dibujo, eso se me hace que es un cromosoma, digamos. No sé por qué. Esto es un cromosoma, y este es otro cromosoma, el celestito. Ah, ok. Sí, siempre hace. ¿Sí? Entonces yo partí de una célula 2n igual a 4 y voy a tener una célula n igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? 4 células, n igual 2. ¿Está claro o no? Sí. Bien, eso está bueno para que vean bien el videíto porque yo estoy segura que lo fui explicando paso a paso. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencia tenemos cuando se produce la meiosis? En la meiosis, como les dice acá, hay una reducción en el número de cromosomas. Es lo que dijimos recién. Partíamos de 2n igual a 4 y obteníamos 4 células hijas, n igual 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay una reducción del número de cromosomas. También existe la recombinación de la información genética, que acuérdense de cada cromosoma que comparte el mismo par, uno heredado del padre y otro de la madre, ¿no es cierto? Eso ocurre a partir de qué? De que ocurre la recombinación del ADN o lo que se llama también crossing over, ¿sí? Y esto es lo que da la diversidad de la especie, ¿sí? Por eso, en una familia que tienen un montón de hijos, ninguno de ellos son totalmente idénticos entre sí. Pueden parecerse algo, no digo que no, pero la información que van a aportar cada una de estas células es totalmente diferente, ¿sí? ¿Se entiende todo esto o no? Hola. Sí. Bien, entonces, recombinación de material genético implicaría intercambio de material genético entre cromátides hermanas de cromosomas homólogos, ¿sí o no? Y a eso se llama crossing over. Después dice que va a haber una segregación al azar de esos cromosomas maternos o paternos, o sea, una vez que yo recombiné los cromosomas y demás, al azar va a ir uno de los cromosomas hacia una célula y el otro cromosoma hacia la otra. Y eso es al azar, ¿sí? No está como ¿cómo se dice? ¿Predeterminado? No. Claro, esto ocurre acá, en esta etapa. O sea, cuando yo los tengo en este lugar y los voy a tener que ir uno hacia cada lado, en realidad serían la 1, ¿no? Es lo mismo, pero bueno.
Este cromosoma puede venir para acá como podía haber ido este otro para este lado, ¿sí? Intentamos recuperarlo, pero bueno. ¿Se entiende esto o no? Esto de acá, o sea, ahí pusieron como el ejemplo de que fueron como un rosa y un celeste, y un rosa y un celeste, pero en realidad pueden haber habido 2 celestes y 2 rosas. Exactamente, y aparte acá vos lo ves rosita, así como que tiene muchos caracteres de la madre, pero este recombinó en tantos lugares que tiene todas zonas de intercambio, de recombinación. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Okay. Sí. Hicimos una sola, así chiquitito, para que se vea. Entonces, terminada la telofase 2, ¿qué voy a tener? 4 células hijas, cada una de ellas totalmente diferentes, ¿sí? Y eso hace que, por ejemplo, como les decía yo, en el caso de los mellizos, por ejemplo, esto que va a dar origen a óvulos o espermatozoides, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, más el caso de los espermatozoides, donde no se pierde ninguna de las células, eso lo vamos a ver, si esto se transforma en un espermatozoide, va a ser totalmente distinto a este y a este y a este. ¿Se entiende? Son todos diferentes porque tuvieron la recombinación del material genético. ¿Sí o no? Sí. Y esto hace que si esto fecunda un óvulo y esto otro, las características de este sean totalmente diferentes a este, por más que se hayan formado en la misma etapa de la meiosis. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Bueno, volvemos acá. Dijimos entonces que había una segregación al azar y eso aumentaba aún más lo que era la diversidad genética. ¿Sí? En el ser humano, entonces, que terminaríamos con 23 cromosomas o 23, partimos de 23 pares y obtenemos 23 cromosomas. ¿Sí? Bueno, esto, aparte de esto, estos 23 cromosomas que voy a tener al final, hay que tener en cuenta que ninguno de ellos, por eso aclara tener en cuenta el crossing over, ninguno de ellos va a ser idéntico a la madre o la célula padre. ¿Sí? Y ni tampoco los cromosomas que ellos nos deleguen. Bueno, esto es un ejercicio, si quieren lo hacemos, si no... Es un poquitito una comparativa entre mitosis y meiosis, eso lo tienen bien en el videíto, pero si quieren lo vamos viendo. Dice que utilizando esto, ¿cómo podríamos armar este cuadro? Dice que los seres vivos, ¿en qué seres vivos se realizan mitosis y meiosis? Todos los seres vivos realizan mitosis y meiosis, ¿sí? Las células que lo realizan, bueno, la mitosis se produce en las células somáticas, la meiosis en las células que van a dar origen a los gametos. La mitosis partimos de una célula diploide y obtenemos dos diploides, mientras que en la meiosis, ¿qué es lo que vamos a obtener? Partimos de una diploide para obtener 4 células haploides, ¿sí? Número de células que se obtienen en la mitosis 2, en la meiosis 4, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente pueden ir haciendo todo esto. ¿Sí? Bueno, estos son como ejercicios de una guía que teníamos. Acá habla del ciclo de vida de una célula diploide, bueno. Y aquí es donde yo quería llegar a lo que es la ovogénesis o la espermatogénesis. La ovogénesis y la espermatogénesis, o también llamado en conjunto gametogénesis, la palabra se los dice. Gameto es la célula sexual y génesis es origen o inicio. Entonces, ovogénesis o espermatogénesis no son nada más y nada menos que la formación de las células sexuales, óvulo o espermatozoides. Si hablo de ovogénesis va a ser óvulo y si es espermatogénesis generaré espermatozoides. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta que la ovogénesis ocurre, no sé si esto está escrito acá, pero ocurre en los primeros estadios de vida intrauterina. ¿Qué significa esto? Muchas veces la madre ni sabe que está embarazada, cuando sabemos que, vamos a empezar de vuelta, a partir de una célula huevo cigoto, unión de óvulo más espermatozoide, me olvido lo que vi hasta acá, se forma una célula huevo cigoto. Fusión de un óvulo más un espermatozoide. Fusionan su material genético y tengo esta célula. ¿Sí? Esta célula es una célula diploide.
¿sí? O sea que va a tener, si es un ser humano, 46 cromosomas. Esa célula va a sufrir múltiples mitosis, y se forma a partir de esta célula células exactamente iguales. Todas estas células a las que yo parto se las llaman también stem cells. ¿Por qué se llaman stem cells? Son células todas iguales que no se diferenciaron, que todavía no han madurado para un determinado estadio, ¿sí? Cada una de estas stem cells va a dar origen, ¿sí?, a una progenie determinada. Por ejemplo, una de ellas va a dar origen a el tejido óseo, o sea, formación de los huesos. Otra al tejido neuronal y formará las neuronas. Otra al tejido sanguíneo y formará los glóbulos rojos, blancos, plaquetas. Otra va a dar origen así sucesivamente al tejido epitelial, ¿sí?, al tejido muscular. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Cada una de estas células o stem cells, célula a partir de una, yo formé mitosis, dijimos que las mitosis dan origen a células totalmente iguales. Cada una de ellas se va a diferenciar, ¿no es cierto? Pero hay una particular que va a ser la que va a diferenciarse en las células sexuales, ¿sí? Esa célula inicial o stem cell se llama gonia, la que va a dar origen a las células sexuales, óvulo o espermatozoides, ¿sí? Si yo uní óvulo más espermatozoide y me va a formar un feto femenino, esta célula va a ser ovogonia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un individuo femenino. Ahora, si lo que yo acabo de engendrar es un organismo masculino, no va a ser una ovogonia, va a ser una espermatogonia, ¿sí? Y luego va a ser espermatogénesis, va a dar origen a espermatozoides, mientras que las mujeres damos origen a óvulo. Ahora, la formación a partir de estas células, yo tengo después múltiples mitosis y tengo muchas gonias. Estas gonias van a comenzar la meiosis en vida intrauterina, hasta el tercer mes de vida intrauterina, la célula comienza la ovogonia y se paraliza esa meiosis en un estadio intermedio de la profase 1, o sea, queda en profase 1. Y así, una vez que nace este feto femenino, que da origen a un individuo, a un bebé o un individuo femenino, estas células sexuales quedan en latencia, no van a madurar ni nada hasta la pubertad. Entonces, la mujer va a nacer con una determinada cantidad de gonias que paralizaron su meiosis en estadio de profase 1 una vez que nacen. Un montón de gonias no hacen meiosis 1 dentro de los primeros 3 meses de vida intrauterina y por lo tanto esas células se van a perder. ¿Esto a qué nos hace referencia? A que las mujeres nacemos con un número limitado de células que van a poder hacer luego, o que luego van a dar origen a la formación del óvulo. ¿Qué sucede en los hombres, o sea, en los fetos masculinos? Van a ser espermatogénesis. La espermatogénesis o origen de los espermatozoides no comienza en vida intrauterina. Todas las gonias, ¿sí?, se van a encontrar como potenciales espermatogonias que van a dar luego origen o van a comenzar luego la meiosis, pero ya en la etapa de la pubertad. O sea que el hombre masculino, o sea, el feto masculino, que da origen a un bebé masculino, no comienza la meiosis hasta que todas sus células no se encuentran en un estadio determinado, que es en la época de la pubertad o de la adolescencia, ¿sí? Por eso el hombre nace con todas sus células como potenciales células sexuales. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, acá habla un poquitito. Le hago una consulta porque hay algo que me confundo. Cuando usted habla de que la generación de células sexuales se hacen a través de mitosis, no serían a través de meiosis, no sería a través de mitosis y la meiosis es cuando
se une el óvulo con el espermatozoide, o estoy confundida. No, mira acá. Acá tenemos bien clarito la meiosis, que es lo mismo que ovogénesis o espermatogénesis. Lo que pasa que la meiosis, cuando es un óvulo, se llama ovogénesis, y cuando es un espermatozoide o un individuo masculino, se va a llamar espermatogénesis. Esta célula que es 2N, ¿sí? Como dijimos, va a tener múltiples, una célula va a tener múltiples mitosis, y va a dar origen a un montón de estas células 2N. Estas células 2N, ¿sí? O espermatogonias, ¿sí? El individuo masculino nace con todas estas espermatogonias, que van a ser muchas. Mientras que la mujer, estas células que comenzaron siendo ovogonias, muchas por mitosis, van a comenzar su meiosis en estadio intrauterino. Acá vi que decía hasta el 5º mes de vida intrauterina, pero en realidad hasta el 3º. Profe, pero ahí, por ejemplo, usted dijo, o sea, hace la diferencia que los espermatozoides se dividen por mitosis y los óvulos por meiosis, entonces, ¿y por qué No, nunca dije eso. Todavía no empezamos la meiosis. Esto es cuando el individuo nace con todas sus células como 2N. Todas sus células son células diploides. En el feto femenino también nace con células diploides, pero estas células ya comenzaron la meiosis y se paralizaron en este estadio. A ver. Vuelvo un poquitito. Ay, justo ese era el que no estaba dibujado acá. Bueno, en el estadio anterior a este, o sea, la profase 1, ¿sí? No está justo la profase 1, bueno. En el estadio de profase 1, ¿se entiende? Ahí queda, o sea que yo veo una célula 2N que voy a encontrar una célula 2N, pero cuando la estudio ya comenzó la meiosis 1, ya comenzó lo que es el intercambio de material genético y demás, ¿sí? Pero la célula no se divide, todavía está como 2N. ¿La ven acá? ¿Sí? Esta va a ser la espermatogonia y esta va a ser la ovogonia, ¿sí? Miren acá. La espermatogonia, ven que dice acá, entra a las gónadas, bueno, y así como 2N la voy a tener hasta que comienza la pubertad, la meiosis. ¿Sí? Miren acá en este caso todavía está la mitosis, ¿ven? Espermatogonia, que si tengo varias, se va a dividir por mitosis, si tengo todas, 2N, ¿sí? Todavía no comienza la división meiótica. Esto ocurre lo mismo en la célula femenina, pero esta comienza la meiosis en vida intrauterina, ¿sí? Ven que acá dice comienza en el 3er mes del desarrollo de la mujer. Se detiene en la profase 1 a nivel del 5º mes, bueno, y como que ya como ovocito primario. Cuando comienza la meiosis, esta ovogonia se transforma en un ovocito primario. La espermatogonia, el hombre nace con espermatogonias y en la pubertad se transforma o madura a un espermatocito primario. ¿Ven? Ovocito primario, espermatocito primario. ¿Cuál es la diferencia? Que el hombre nace con todas espermatogonias, ¿sí? Mientras que la mujer ya nace con los ovocitos primarios. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es la diferencia. En el momento en que comienza, nada más, pero los pasos son los mismos. Perdón, en este dibujito, ¿el nacimiento dónde estaría más o menos? O más o menos no, ¿dónde estaría? Estaría por acá. O sea, cuando nosotros nacemos con todo esto acá. Sí, acá en la mujer estaría por acá. Sí. O sea, en la mujer y en el varón supongo que es el mismo momento en la línea, ¿no? Pero lo que varía... No es el mismo momento, porque acá no está expresado a nivel del nacimiento, acá está expresado a nivel de los estadios. Este estadio comienza en la pubertad y este estadio comienza en vida intrauterina. ¿Ven que se los dice? Lo que dice al costado, a la izquierda, viéndolo de frente, que arranca, dice mitosis, después división meiótica 1 y división meiótica 2, no aplica para las dos. Sí, lo que pasa que la división meiótica comienza en el hombre en la vida cuando ya nació. En la adolescencia, mientras que esta división comenzó en la vida intrauterina en la mujer.
Eso es nada más. Claro. ¿Me entendés? Sí. La división comienza siempre en la misma célula y demás. La diferencia es en el momento. Claro. ¿Sí? Acá no dice, acá nació. Acá sí va a ser a partir de o más, acá. En la mujer es por acá. ¿Sí? Okay. Bueno, ¿qué es lo que nos tiene que quedar claro acá? Que cuando comienza la meiosis, ya sea ovogénesis o espermatogénesis, comienza desde un espermatocito primario o de un ovocito primario. Tanto el espermatocito primario como el ovocito primario, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer meiosis 1, o sea, primera división meiótica. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Esto es acá. Primera división meiótica, voy a tener que 2 espermatocitos primarios, si es en la espermatogénesis, mientras que en la ovogénesis, se me seca la garganta de tanto hablar, voy a tener un ovocito secundario y un cuerpo polar. Este cuerpo polar se pierde y no sigue la cadena de formación, ¿no es cierto? O si se divide luego en 2 cuerpos polares, que no van a tener función. Esto es primera división meiótica. En la segunda división meiótica, o sea que acá yo que separé cromosomas homólogos, meiosis 1. En la meiosis 2 voy a separar las cromátides hermanas. Entonces este ovocito secundario se va a transformar en un óvulo maduro, pero para esto, ahora le voy a contar algo, pasó previamente, ¿por qué? Porque si no tiene el estímulo de la fecundación, generalmente se pierde como ovocito secundario. Pero si este ovocito secundario es, diríamos, penetrado por un espermatozoide, o sea que es como fecundado, enseguida se produce la meiosis 2 y se pierde otro cuerpo polar y se separan acá un óvulo que luego va a dar origen a un individuo, ¿no es cierto? Mientras que en los espermatocitos secundarios van a sufrir una meiosis 2, ¿y qué es lo que voy a obtener? 4 espermátides. Esas espermátides todavía no son espermatozoides. ¿Por qué? Porque todavía no se diferenciaron como tal. Para que esas espermátides se diferencien como tal, terminada ya la meiosis 2, van a empezar a tener una formita así y van a comenzar a formarse el flagelo. ¿Por qué? Porque esto les permite la movilidad o la locomoción. Cuando yo tengo o parto de una célula diploide 2N, que es el espermatocito primario o el ovocito primario, ¿qué es lo que va a pasar? Estas células van a ser diploides. Terminada la meiosis 1, donde yo ya tengo el espermatocito primario y el espermatocito secundario y ovocito secundario, yo ya separé las cromosomas homólogos. Por lo tanto, estas células son células haploides, o sea, N igual a la mitad de cromosomas de la célula que le dio origen. Si este es un individuo ser humano que tenía 46 cromosomas, ahora el N va a ser 22 cromosomas y X o Y, dependiendo que sea femenino o masculino, ¿no es cierto? En la mujer no hay más opciones que sean siempre X. ¿Por qué? Porque la mujer tiene, 43 cromosomas, o sea que tiene 46 cromosomas, o sea 43 pares. De esos pares tiene 22 llamados autosomas y un par sexual. En la mujer es XX, el hombre también tiene 46 cromosomas, 23 pares, 22 somáticos o autosomas, y el par sexual es XY. Entonces, cuando se separan durante las meiosis, la mujer siempre va a ser 22X, no tiene otra opción, pero el hombre va a ser, si este era un 22Y y este es un 22X, cuando se separan las cromátides hermanas, estos dos van a seguir siendo 22X y estos dos van a ser 22Y. ¿Se entiende? Profe, yo me reperdí, me quedé como, no sé, es como que siento que todo un trabalenguas que quizá lo tengo que ver como detenidamente. Ahora vos lo decís y yo como que no pude llegar a razonar todo. Ahora no sé ni hasta dónde entendí, la verdad. Pero quizás está explicado esto en algún lado. Sí, tal cual, así como te lo estoy contando, está todo en el videíto.
Sí. Y o sea, yo me perdí en el de gametogénesis, ¿no, profe? Claro, meiosis y gametogénesis, que está todo junto. Porque es lo mismo en realidad. Porque lo ven acá. En el video de meiosis, o capaz que yo vi el que no era, pero en el de que dura 35 minutos hablaba solo de mitosis y meiosis, no hablaba de gametogénesis. No. El primero habla solo de mitosis y hace una comparación. Y el segundo te da todos los estadios de la meiosis y la gametogénesis. Ah, ese no lo vi entonces. Ahí está. Listo. Es el último. Fíjate que la primera placa es una placa de color celeste con los cromosomas. Okay. Con la célula que se está dividiendo así en una foto electrónica. ¿Sí? En la microscopía electrónica. Bueno. Sí está porque yo hoy los miré y estaban los dos videos, el de mitosis y el de meiosis, con gametogénesis, ¿no? Bueno, ahí van a tener exactamente todo este comparativo. Obvio que si no lo vieron, no lo leyeron, es difícil entenderlo ahora, pero lo van a ver acá. Miren, acá tienen esto mismo que les fuimos diciendo recién. A ver, aguárdenme un minutito. Tengo un poquito de ganas de estornudar. A partir de esta célula, miren, por ejemplo, en este caso mostraron 2 cromosomas nada más, ¿no es cierto? Como ejemplo. Acá tienen una célula, ¿sí? 2n igual a 2, en este caso, que se va a dividir, lo ven acá, en la primera división meiótica. ¿Qué es lo que dividimos? Dividimos los cromosomas homólogos. Entonces, un cromosoma migra para acá y otro para acá. Si esta célula era un 2n igual a 2, acá estas van a ser n igual a 1. ¿Se entiende eso? Cada célula se lleva un único cromosoma, o cada cromosoma se encuentra en una única célula. ¿Se entiende o no? ¿Lo ven acá o no? Si yo en vez de tener 2, tengo 46 acá, se van a ir 23 para acá y 23 para acá. ¿Sí o no? Eso es lo que yo le preguntaba antes, profe, que no entendía. ¿Cómo dijo que n es igual a 1? En las 4. No, vamos de vuelta. Acá en este caso, a partir de un n igual, 2n igual a 2. Entonces, acá n es igual a 1. Yo acá, en el ser humano, parto con un 2n igual a 46. Si es mujer, 44xx. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, primera división meiótica, se me van a ir 22 cromosomas y un X para acá, y 22 cromosomas y un X para acá. ¿Sí? O sea que yo después de la primera división meiótica ya dividí el número de cromosomas a la mitad, porque separo cromosomas homólogos. Esta etapa es reduccional. Mientras que la meiosis 2, si ustedes siguen mirando acá, meiosis 2, yo que separo cromosomas homólogos. ¿Lo ven ahí o no? ¿Lo ven o no? Separo los homólogos. Entonces yo voy a tener 4 células hijas con la mitad de cromosomas de la célula que le dio origen. La célula que le dio origen tenía 2 cromosomas. Yo voy a tener 4 células hijas con un cromosoma cada uno. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Claro, profe, eso era lo que yo le preguntaba. Capaz que estoy confundida en cromosoma o la fórmula esa de n es igual a 2, no sé. Pero eso era lo que yo había entendido. Vamos a mirarlo de este lado, a ver si lo entendemos mejor. Si yo tenía 46 cromosomas, o sea, 44XX, llego a después de la primera división meiótica, con 22X, ¿no es cierto? Con la mitad de cromosomas. De 44XX voy a tener 22X. ¿Está bien? Sí. Ahora, cuando yo hago la segunda división meiótica, voy a tener otras 2 células que también van a tener 22 cromosomas y un X. Van a tener 23 cromosomas. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de tener, como acá, 2 cromátides, acá van a tener una sola. Esto. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno. El hombre, ¿qué va a tener de diferencia? Que el hombre va a tener las 4 células como potenciales, ¿no es cierto? Y después, si yo, de este óvulo que está acá, lo fecunda este espermatozoide que está acá, voy a tener 22 más 22, 44 autosomas de vuelta,
XX. O sea que este espermatozoide con este óvulo van a dar origen a un feto femenino. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ahora, si este cromosoma es fecundado por uno de estos dos, este óvulo es fecundado por uno de estos dos cromosomas, que es 22Y, ¿qué va a pasar? Va a ser 22 más 22, 44 autosomas, más XY. Entonces, el feto que se forma va a ser masculino. ¿Se entiende? No sé. Si un óvulo, que es 22X, va a estar fecundado por un espermatozoide, que es 22Y, sumo todos los cromosomas. 22 más 22, 44. XY, 46 cromosomas, de los cuales tengo 44 autosomas más un XY. ¿Esto qué significa? Que el sexo lo da el hombre. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Depende del cromosoma que fecunde el óvulo, va a ser si tenés un feto femenino o un feto masculino. A mí lo que me genera duda, esto de que el sexo lo da el hombre, que es lo que dijo Gaby al principio, eso lo entiendo. A mí lo que me genera una duda es que y perdón la comparación, pero yo siento que la mitosis y la meiosis en la fase 2 son similares, excepto que en la... A partir de un número reduccional de cromosomas. Excepto que en la mitosis hay duplicación y en la meiosis fase 2 no. Y lo que yo no entiendo es, si no hay duplicación, ¿cómo se dividen en la división 2 y siguen teniendo la misma cantidad? Eso es lo que a mí me genera duda. Bueno, vamos de vuelta. Cuando hablamos de meiosis, hablamos de un proceso completo. Meiosis 1 más meiosis 2, uno consecutivo al otro. Previo a la meiosis 1, hubo el periodo S, donde todos los cromosomas tienen 2 cromátides. Entonces, yo en la primera etapa no separo las cromátides. Fíjate, lo tenés acá con un solo cromosoma. Yo separo los homólogos, ¿sí? Y esto que sería acá, sería la segunda división meiótica, donde yo lo que voy a separar son las cromátides hermanas. Por eso esta parte se asemeja a la mitosis. ¿Por qué no es igual? Porque en la mitosis partís de una célula con un número de cromosomas y obtenés las células hijas con el mismo. Y no hay recombinación. Acá en esta parte, en lo único que se asemeja a la meiosis es que separás las cromátides hermanas. ¿Sí? Claro, pero tengo 22 más, en el caso del espermatocito tengo 22 más Y, 22 más X, divido y sigo teniendo 4 iguales, digamos, 2 de 22 más Y y 2 de 22 más X. Sí, y si no se duplicaron... Espera. No, ¿por qué? Porque yo acá tengo 22X, pero cada cromosoma tiene 2 cromátides. Y yo acá tengo 22X, pero cada cromosoma tiene una única cromátide, esta sola. Claro. Y acá yo tenía 2. Esto es esto. Claro. Esto es esto. ¿Sí? Ahora sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Esos mírenlo bien en el videíto que lo van a entender. Y esto es lo mismo, el sexo lo da el hombre. Por eso yo siempre les digo que en algunas culturas donde a la mujer se le echaba de la casa porque tenía todas hijas mujeres, si no tenían el hijo varón, tendrían que haber echado al hombre, pero bueno. Y eso, profe, no, es también al azar. Sí, esto es un chiste, no van a creerlo. ¿Eso también es al azar o está determinado genéticamente? Sí. No, es al azar. Esto es al azar. De la única forma que se puede determinar genéticamente es por fecundación in vitro, claro, y selección de embrión, ¿no es cierto? Pero en este caso no. En este caso es totalmente al azar. Siempre el espermatozoide que llega antes, que es el más fuerte, como se le dice, o que tiene mayor probabilidades de fecundar o fecunda primero, es el que va a dar origen al individuo. ¿Sí? Profe, usted dijo que... ¿Sí? Eran 42 cromosomas en la mujer. ¿En el hombre es igual? Yo veo que la imagen es igual. No. La mujer es 44. O sea, perdón, 44. XX. Sí. XX, o sea, 46 cromosomas totales. 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales. ¿Sí? Siempre 46 cromosomas. El hombre también tiene 46 cromosomas. 44 son autosomas y un par sexual, que es el XY. Entiendo.
Ya, por eso Se me parecía un diferencia. poco extraño, porque yo había visto 46 en un lado y dije, ¿por qué parece ¿Sí? 44 ahora? Ahora entiendo. Ya. No, 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 es 46 más el par sexual. ¿Por qué lo separamos? Porque el par sexual es diferente y hace a que ocurra la gametogénesis o la espermatogénesis, ¿no es cierto? Es lo que te marca el sexo de este individuo. ¿Sí? Nosotras las mujeres, por más que nos esforcemos, y no vamos a tener nunca. ¿Sí? Siempre vamos a ser XX. En cambio, el hombre es XY. ¿Sí? Eso tenganlo recontra presente porque la semana que viene, cuando veamos enfermedades ligadas al X, bueno, es fundamental que sepamos si son XX o XY. ¿Sí? Bueno, se entendió un poquitito, sé que es un trabalengua, que parece que todo es lo mismo, que es un desastre, pero yo les aconsejo que miren, escuchen bien el video de mitosis, ¿no es cierto? Y después desen un lapso de tiempo, no sé, al día siguiente, no, o uno a la mañana y otro a la tarde, y no los escuchen a los dos juntos. ¿Por qué? Porque se van a hacer un embrollo, ¿sí? Traten de pensar bien uno y después pasan al otro. ¿Te parece? Sí les pido que para el viernes traten de tenerlo leído, interpretado o algo, porque así podemos hacer los ejercicios, si no, no lo vamos a entender. Y otra, vayan mirando en los ejercicios que ustedes tienen, si realmente y pudieron hacerlo o tienen duda de alguno y los vamos haciendo. Porque hay pocas clases en esta última etapa. Se los dije desde el primer día, ¿se acuerdan? Vamos a tener esta semana, la que viene y el día de repaso, ¿no? Claro, porque es el jueves el parcial. Es un jueves. Por eso. Sí. Algo pasaba en ese fin de semana. Es fin de semana largo, ¿no? Sí, pero ya vamos a haber rendido nosotros. El lunes 22 es feriado. Sí, ya sé, pero por algo que avisó la universidad, teníamos que pararlo antes. ¿Sí? Teníamos que tomarlo el jueves. Bueno. Profe, la próxima clase vamos a hacer ejercicios relacionados a los temas que impartió hoy día. Sí, Ya. sí, por supuesto. Sí. Bueno, les dejo de compartir. Sí, miren un poquito. Están los comicios el 14, por ahí por eso. ¿Cómo? Que están las elecciones el 14. Puede ser, miren, tenés razón, la verdad que no sé cuál fue el motivo, pero bueno, puede haber sido ese, sí. Teníamos que... No, y aparte también por las fechas de entrega de notas y la fecha que te permiten subir las notas al campus. Profe, el final entonces es el 3 de diciembre, ¿no? Eso aparecía en la página del CBC. Sí, va a ser el 3 de diciembre, no sé, creo que no sé, ¿ya le dieron la sede? No hay información de eso. No. O sea, el horario es también... No, porque no la tenemos nosotros tampoco. Sabemos que Drago probablemente abra, o sea, sea una sede. Así que vamos a ver si... ¿Y eso hay que anotarse? ¿O usted nos dice, bueno, los que pasaron, no sé cómo es eso? No. Creo que los que se anotan son los de remanentes. Los ¿no? remanentes, ok. No sé, no lo sé bien, eso bien, chicos, de la parte de alumnos, porque yo ese tema no lo tengo claro. Pero bueno, sí saber que es el 3 y que va a ser en la sede. Yo creo que va a ser en Drago, pero no se lo tomen a pecho, a ver si todavía es en Ciudad. Y bueno, nada, va a ser presencial. ¿Sí? ¿Ustedes están todos anotados en Drago o no? Sí. Bien. Bueno, ¿alguna duda, algo que me quieran preguntar? ¿No? Profe, perdón porque se me cortó bastante el audio en esta última parte. Para la clase que viene, ¿hasta dónde estaría bueno que veamos de los contenidos para el viernes? Por lo menos mitosis y meiosis. Meiosis más que nada. Perfecto, gracias. Pero estudien todo, porque... ¿Sí? Otra cosa, con respecto a los ejercicios, no entendí si son los ejercicios que siempre aparecen como abajo o son los que vos estás dando ahora en el archivo o son otros. No, los del archivo, si quieren los hacen, si no, no, esos son de una guía de trabajo práctico. Yo
yo les voy a traer otros ejercicios también. Ah, ok. Pero esos están buenos, si los quieren hacer, están buenos. Bueno, gracias. Sí. Bueno, les digo buenas noches a todos y nada, estudien porque es cortito ¿eh? Y tenemos una única clase de repaso. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. ¿Sí?